Gracias. Pues bien, habiendo visto bien claro la conexión que hay entre mi manejo financiero y la condición de mi corazón y la importancia que entendamos que el manejo que yo hago de mis posesiones materiales es parte de mi vida, de mi caminar con Dios. O sea, por aquello de hacer todo según, como hijos obedientes, como decía Pedro, habiendo sido Él nuestro Salvador y ahora Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Por ese motivo es que nosotros debemos manejar nuestras finanzas como se supone, como hijos obedientes que somos. Entonces yo quisiera añadir a todo lo que dijimos, a esa conexión entre el corazón y el manejo financiero, esta idea de pensar bíblicamente sobre el dinero. Como concluí que la mente tiene que cambiar y la forma de nosotros relacionarnos con lo material debe cambiar. Y yo quiero leer un pasaje muy conocido de la Escritura donde habla de la transformación del creyente. Fíjense cómo lo dice Romanos 12, 1 y 2. Hablando de la transformación del creyente, dice: por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los que conocen este pasaje saben que, fíjense que comienza en el capítulo 12, los primeros 11 capítulos de Romanos, es toda una explicación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestro favor, en favor de nuestra salvación, la salvación en Cristo, la entrega del Señor Jesús por nosotros. Entonces, cuando concluye el capítulo 11, Pablo, que dice: oh, maravillosas son estas obras que tú has hecho, insondable es tu sabiduría, inescrutable es tu sabiduría por todo lo que Dios ha hecho en nuestra salvación. Él pasa ahora a lo que se conoce como la parte práctica de Romanos. Y dice: por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, o sea, dado lo que Dios ha hecho por ustedes, toda la obra de salvación que Dios ha hecho en vuestro favor, que se presenten ustedes como un sacrificio vivo y santo a Dios. ¿Y cómo nos presentamos nosotros como un sacrificio vivo y santo a Dios? O sea, lo que implica es: entreguen sus vidas por completo al Señor. Vivan rendidos a su gobierno. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo vivir gobernado por Dios en todas las áreas de mi vida? Que cuando Dios vea mi vida, Él sienta que es un sacrificio aceptable a Él. ¿Cómo se hace eso? Y eso es lo que se responde en el versículo 2. No se adapten a este mundo. La forma como yo vivo rendido a Dios es que primero yo tengo una resistencia hacia las cosas que el mundo me dicta. Yo no vivo ya como el mundo dicta que yo viva. Yo vivo de manera diferente, distinta. ¿Y cómo? Transfórmense mediante la renovación de su mente. Yo ahora comienzo a experimentar un cambio en mi manera de pensar. Ahora el cristiano ve el matrimonio de manera diferente, la paternidad de manera diferente, su manejo financiero de manera diferente, su autocontrol, o sea, el gobierno de sus pasiones de manera diferente. Ahora el ser humano, el que yo conozco en mi trabajo, a mi colega, la gente que estudia conmigo, ya son gente que yo valoro más porque son creados a la imagen de Dios y mi mente ha cambiado. Ahora no son cualquiera, son gente que yo aprecio, que yo valoro, que yo atesoro por el valor que la Biblia le da a la gente. Entonces, lo que nos está hablando este pasaje de Romanos es de la transformación de la mente del cristiano, de su manera de pensar, que hace que su vida sea como un sacrificio a Dios. Entonces, con respecto al dinero y a las posesiones, vamos a aplicarlo al dinero y a las posesiones. Bueno, si nosotros pensamos bíblicamente, nosotros vamos a resistir la filosofía materialista que es común en nuestra generación. En realidad, el materialismo
que lo voy a definir ahora, ha estado siempre presente en la humanidad. El materialismo es la idea de que si yo tengo todo lo material, yo me sentiré satisfecho y pleno. Si yo logro en esta vida lo que esta vida tiene que ofrecer, yo me voy a sentir pleno. Esa es la filosofía materialista de la vida, y de ahí que la gente consume cosas que no necesita, que compra cosas que no debe, que, en fin, que la gente define incluso su éxito y su valor como persona dependiendo de lo que acumule. Esa es la filosofía materialista de la vida. Y lo primero que yo voy a hacer entonces es resistir comprar esa filosofía, pero también cuando piense diferente, yo ahora lo voy a manejar diferente, y eso lo vamos a ver mañana, pero hoy vamos a ver específicamente el pensar diferente con relación al dinero y a las posesiones. Porque como decía, según Romanos 2, cuando yo piense distinto, yo voy a vivir distinto. Entonces, ¿de qué manera el cristiano piensa distinto al mundo en cuanto al dinero y a lo material? ¿En qué sentido? Lo primero que nosotros vemos en la Escritura es que el dinero no satisface. El dinero no satisface. Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Qué claro está eso. Jesús está enseñando aquí en un momento dado. Él está enseñando de cosas espirituales, del reino de Dios, y una persona lo interrumpe, le dice: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Eso es lo que pasa ahí. Y Jesús aprovecha la ocasión y le dice: pero espérate, ¿qué tengo yo que ver con tu hermano y tú? Le dice: yo no soy juez entre ustedes. Y aprovecha entonces, y les dijo: estad atentos, porque él detectó en esta acción de este individuo que interrumpió toda una exposición para resolver un problema económico con su hermano. Él detectó avaricia, y la avaricia significa eso: deseo de querer más. Si tú sientes en ti, o yo siento en mí, esta especie de ansiedad posesiva por lo material, que sale un nuevo teléfono y ya yo me siento como ansioso por tenerlo, y sale un nuevo carro y yo me siento ansioso por tenerlo, y sale una nueva ropa, un nuevo modelo, una nueva casa, y yo tengo hay gente que experimenta ansiedad de comprar, de tener, de lograr, esta ansiedad típica del consumista. El deseo de tener más, esa avaricia se basa, ese deseo de tener más se basa en la idea de que si yo tengo más, soy más o me sentiré más pleno. Esa es la idea detrás. Entonces Jesús le dice: estén atentos y guardados de toda forma de avaricia. Y los dos términos que utiliza son muy cuidadosamente seleccionados. Lo primero, estén atentos, es chequen. Y luego guárdense, levanten la guardia. Porque la avaricia es sutil. Ustedes quizás no se den cuenta, el ser humano quizás no se dé cuenta de su corazón avaricioso, de su deseo de tener más. Y si no se guardan, pueden caer en la trampa de ser avariciosos. Y eso implica, el guardarnos implica, hermanos, que habrán cosas que nosotros, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, decidiremos no comprar para no seguir nuestros deseos avariciosos. Yo digo: no, mira, eso, yo quisiera tenerlo y lo puedo comprar. No me va a representar un problema económico, pero yo no lo voy a comprar porque yo realmente no necesito eso. A mí me ha pasado en múltiples ocasiones. Yo he cometido muchos errores financieros, dicho sea de paso. Pero, por ejemplo, esto es un ejemplo que quizás algunos se identifican, o la mayoría se va a identificar. La carrera de comprar un celular todos los años, ¿verdad? Entonces, yo sé que eso es muy común. Yo en este viaje decidí cambiar el mío. Tengo un par de años pensándolo, si lo cambiaba o no lo cambiaba. Y creo que lo debo cambiar por razones técnicas que no vienen al caso, pero el punto es que por varios años yo tenía la tendencia a
comprar un celular nuevo, por Dios. O sea, y estamos hablando de una cosita pequeña, pero es un ejemplo. Y yo hacía un análisis honesto de mi equipo. Yo decía, pero es que este equipo me está resolviendo. ¿Por qué es que yo lo tengo que cambiar? Y me decía, no lo voy a cambiar. Mira, bendito corazón, no lo voy a cambiar. No voy a cambiar el celular, me voy a quedar con el celular. Y yo tengo un celular, todavía tengo un celular, el XR del iPhone, el XR ya tiene como 5 años, ¿verdad? Es el que tengo. Muy bueno, dicho sea de paso. Pero ese tipo de cosas, en mi casa ocurren situaciones. Yo tengo también una historia con una aspiradorita de mano, que tengo como un año que la voy a cambiar. Y en mi mente yo quería comprar una aspiradorita nueva porque nos sirve muchísimo. Y decía, la batería está mala, pero todavía funciona. Y le dije a mi esposa, la voy a cambiar en días pasados. Y ella me dijo, tú tienes un año cambiándola. Acaba de cambiarla. Pero ¿qué pasa? Son pequeñas cositas, pequeñas muestras de cómo nosotros no le cedemos a la avaricia el lugar que ella quiere ocupar. No, yo no voy a cambiar algo, a comprar algo cada vez que mi impulso me dicte. No lo voy a hacer porque es sutil. Si yo sigo ese hábito de querer algo y lo puedo comprar y lo voy a comprar, estoy cediendo a la inclinación natural del corazón humano, que es la avaricia de querer más, querer más, querer más, querer más, querer más. Estén atentos y guárdense de toda forma. ¿Cómo me guardo? ¿Cómo me guardo? Tienes que tomar decisiones que te guarden de que tu corazón no sienta esos apetitos constantemente y quieras cambiar, tener. Esa es la manera como nosotros nos guardamos, porque la vida no está ahí. Ahí no está la vida, ahí no hay plenitud. Más claramente lo dice el libro de Eclesiastés, que dicen, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Qué claro lo dice. Ese es un versículo que necesita ser publicado, necesita ser proclamado hoy en día. Y pongo la foto de las olas y del mar porque creo que hay una ilustración muy útil en este sentido, y es lo que pasa con un náufrago, una persona que se queda en el mar, naufragó quizás una embarcación y él se queda en una especie de bote o alguna tabla, alguna madera que lo sostiene en el tiempo. La tentación que tiene el náufrago en la medida que comienza a experimentar la sed de deshidratarse es a beber el agua de sal. Por el agua de sal o el agua del mar, por la cantidad de minerales que tiene, quien la consume experimenta más sed y se deshidrata más rápido. Pero parece agua normal, dulce, que satisfaría nuestra sed. O sea, hay una confusión en la mente del náufrago y él, con la gran sed que tiene, casi todos los náufragos terminan muriendo deshidratados por el consumo de agua de sal y no por el estado en sí de haber naufragado. Comienzan a beber agua de sal, comienzan a sentirse más deshidratados, aumenta e incrementa su sed y aumenta la ingesta de agua de sal hasta que termina intoxicándose. Y hay una analogía con el tema del dinero y las posesiones materiales, porque nosotros vemos las posesiones materiales y nosotros parecería que ellas nos llenan, parecería que ellas nos satisfacen. Hay gente que asocia su felicidad y su comodidad con eso. Y hay una confusión en la mente humana de que parecería que sí, yo entonces comienzo a consumirla y parece que hay una satisfacción inicial, pero luego me doy cuenta que necesito dosis cada vez mayores de lo material para aparentemente llenar y satisfacer la sed que hay en mi corazón y al final termino intoxicándome. El dinero no satisface. Esta cita que voy a poner ahora es una cita de un psiquiatra español no cristiano, pero yo lo traje así intencionalmente porque creo que la observación que él hace, un no cristiano, acerca de la sociedad en la que vivimos, es muy aguda y es consona, va de acuerdo con la verdad bíblica. Oigan lo que dice Enrique Rojas
en su libro El Hombre Light, dice, en este final de siglo, la enfermedad de Occidente, ahí estamos nosotros, es la de la abundancia. Tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. No importan ya los héroes, los personajes que se proponen como modelos carecen de ideales, son vidas conocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar y superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo y pasándolo bien sin más pretensiones. A mí me parece extremadamente aguda y al punto su observación cuando vemos lo que está pasando en el mundo con el aspecto material. Vemos esto, vemos gente llena de cosas, repleta de posesiones, que disfrutan todos los placeres que este mundo puede proveer, pero son gente sin brújula, confundida, rota en su interior, sin relaciones humanas fuertes. Los matrimonios no subsisten, los hijos no subsisten, las relaciones de paternidad, maternidad no subsisten a esta superficialidad propia del avaricioso, que lo material llena, y no es así. Y no es así. Entonces, la primera idea bíblica que nosotros tenemos que tener pendiente es que, hermanos, el dinero y las posesiones no van a satisfacer la sed de tu alma. Es agua salada. Es agua salada. Eso no quiere decir que no trabajemos con intensidad, que no hagamos lo que nos corresponde, porque sí, es parte de lo que este mundo implica y tenemos que hacerlo bien y Dios puede prosperar nuestros esfuerzos, pero eso no es el foco de mi vida, no es el enfoque. Además de eso, lo material es eternamente irrelevante. Fíjense cómo Jesús lo puso en estos términos, en esta conocida parábola. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. A donde esta parábola está apuntando es para qué tú estás viviendo. ¿A qué es lo que tú le estás dedicando la vida? Y dicho sea de paso, yo creo que hay que ser buenos trabajadores y hay que hacer buenas carreras y hay que prepararse y formarse, pero el objetivo de mi vida es por medio de eso glorificar al Señor, pero no conseguir lo material que este mundo. Ahora, lo material puede venir como producto de eso. El enfoque de esta parábola es esa, ¿a qué tú le estás dedicando la vida? Porque al final de tu vida, ¿qué te queda? ¿Con qué te quedas? Esta vida es corta, más corta de la que muchos de nosotros pensamos y suponemos. Los más fuertes viven 70, 80 años, dice la Biblia. En el mejor de los casos, mucha gente se va antes. Yo no puedo creer la edad que tengo. Yo no la creo. Me la dicen y yo no la creo. Yo no la escondo, pero no la creo. Yo tengo 50 años. Yo digo que yo tengo 50 años. Para mí como que yo digo, no, es que no. Me robaron una década. En algún lado se quedó esa década porque yo no sentí que yo la pasé. Yo como que salté de 30 a 40 o de 40 a 50 porque yo no sentí que pasé esa década. Yo confirmo en mi experiencia propia que la vida del hombre es un soplo, es como la hierba que hoy es y mañana no está. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Si lo que estoy haciendo es invirtiendo mi vida a cosas que aquí se quedan, qué desperdicio. Qué desperdicio.
Hay una historia que es una historia ficticia que yo relato en mi libro de una persona que quería que le depositaran, cuando él se fuera, cuando él se muriera, que le depositaran en su tumba, como hacían los egipcios, todas sus riquezas. No, yo me llevo todo, decía él, yo me lo llevo todo. Y al final, pues el hombre falleció y hubo gente que sabía de ese deseo, de ese último deseo que él tenía, y se le acercaron a la esposa y le dijeron, ¿qué tú hiciste con ese deseo que tu esposo te dijo que él quería llevárselo todo? Y ella le dijo, no, yo se lo concedí. Ajá, ¿y cómo? Yo le hice un cheque y se lo puse en el ataúd. Le puse un cheque en el ataúd para que lo cobre. No se lleva uno nada. Así mismo dice la Biblia, desnudo vine, desnudo me voy, nada me llevo. Es el enfoque de la vida. Esto no debería producir cristianos dejados con su trabajo, no, cristianos enfocados en el reino de Dios aquí en esta tierra. Porque lo material es eternamente irrelevante, hermanos. La tercera idea que debe modificarse en nosotros es esta. Ya yo hablé un poco de esto en la sesión anterior, pero es bueno mencionarlo de nuevo. El dinero es espiritualmente peligroso. No estoy diciendo que es malo, es espiritualmente peligroso y tenemos que cuidarnos. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por dinero se han desviado de la fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Fíjense la cantidad de verbos que están aquí en este pasaje, verbos negativos. Caen, atrapados, se hunden, se desvían, heridas dolorosas, que ya no es un verbo, pero, o sea, todas estas cosas que pasan asociadas con el deseo de ser rico, el deseo de ser rico. No ser rico en sí, sino el deseo. Yo quiero ser rico, y personas que ponen su ímpetu en la vida hacia eso. Aquí, este pasaje augura problemas para esa gente. Si mi deseo es ser rico en este mundo, hay un problema augurado para mí de múltiples formas. Luego, en otro pasaje, Pablo le dice a Timoteo: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. Ah, mira eso. ¿Y por qué ustedes creen que Pablo le advierte a Timoteo? Mira, enséñales a los ricos que no sean altaneros, orgullosos o arrogantes o pedantes. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, porque usualmente el que tiene dinero piensa que él es más. Pero una cosa es ser más y otra cosa es tener más. Él tiene más, pero no es más. Y yo tengo que adoptar esa filosofía. Yo no soy más porque tengo más. Yo soy lo que soy en Cristo. Soy valioso a los ojos de Dios. Mi valor está en Él, no me lo da el dinero que yo tengo. Y eso me va a liberar a mí del materialismo y me va a ayudar también, me va a liberar a tratar a la gente no por lo que tiene, sino por lo que es. A los ricos enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Qué buena expresión. Porque lo que pasa entonces con esta gente que tiene es que su esperanza, su descanso, su seguridad, ellos piensan que están seguros porque tienen dinero. Piensan que están seguros y piensan entonces que sus problemas están resueltos cuando hay cosas que el dinero no puede, sabemos eso, ¿verdad? No puede comprar. Ni Mastercard tampoco. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ni Mastercard tampoco. Hay cosas que no son materiales. ¿Y qué cosa es que son las más importantes? Las cosas más importantes de la vida no son materiales. Son espirituales. Son relacionales. No son materiales. Esa es una manera de pensar que nosotros tenemos que cambiar. Y es difícil porque la corriente viene con fuerza del mundo diciéndonos, no, es que lo material es lo importante. Lo material es lo que llena. Es una corriente intensa y fuerte. Entonces el dinero
como ya les dije, es espiritualmente peligroso. Y otro aspecto en el que nosotros, perdónenme, hay un pasaje adicional que quería simplemente mencionar. No lo voy a explicar porque ya lo expliqué. Pero fíjense qué interesante, Jesús cuando explica la parábola del sembrador, la mayoría de ustedes conocen esa parábola, dice Jesús en Mateo 13, es un sembrador que sale a sembrar y sale a dispersar la semilla. El sembrador representa a Dios, a Dios o a los que Dios utiliza para sembrar la semilla de la palabra, y la semilla cae en 4 tipos de terrenos. Hay un tipo de terrenos que es caracterizado por espinos, y es este. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. O sea, hay un riesgo aquí de que el engaño de las riquezas, el engaño es aquello de que yo he explicado, de que el dinero que nos dice que él me llena el corazón, me engaña con esa idea. Y eso en mucha gente ahoga la palabra y lamentablemente no da fruto. Por alguna razón, hay mucha gente que le va a creer al dinero y la palabra no va a tener fruto en su corazón y pues se va a quedar sin fruto. Por último, otra idea que debo cambiar en mi mente es que yo no soy dueño sino administrador. Esto ustedes lo han escuchado seguramente. Solamente leo 2 pasajes al respecto, pero y comento brevísimamente lo que implica. El Salmo 50, 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Eso es Dios hablando. Deuteronomio 8, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Dios posee la tierra y todo lo que hay en la tierra. Dios da capacidad para la gente hacer dinero. Es Dios que da esa capacidad. Ambos textos implican categóricamente que nosotros no somos dueños de nada de lo que hay aquí. Dios nos pone en las manos las cosas que vamos a administrar. Y cuando yo no veo eso así, yo tengo ciertas actitudes como que el dinero es mío, y cuando yo creo que el dinero es mío, eso me puede desviar de ciertas maneras. Miren esta historia del pastor John Wesley, hace ya un par de cientos de años. Su casa se le quemó y él, cuando fue informado de que su casa se le quemó, él estaba predicando, él terminó de predicar y luego fue a ver su casa quemada. Y esto fue lo que él dijo. Cuando supo que su casa había sido destruida por el fuego, exclamó: la casa del Señor ardió, una responsabilidad menos para mí. Fíjense cómo, fíjense, hermano, las enseñanzas bíblicas y los principios bíblicos se supone que deben aplicarse de manera práctica a la vida. Cuando yo les comento o me comentan a mí, yo les estoy comentando ahora acerca de la propiedad de Dios de todo lo que hay y de nuestra mayordomía y de que somos administradores, yo pudiera preguntarle, bueno, ¿qué implica eso en tu vida o en mi vida? Eso implica que el día que yo pierda algo, yo digo, bueno, Señor, eso fue lo que tú decidiste, bendito seas tú. Eso no fue lo que dijo Job. Cuando Job, en el capítulo 1 de Job, se nos relata que Job perdió todo, perdió sus posesiones, perdió sus hijos. Dice que Job se rasgó las vestiduras, se postró en tierra y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que implica cuando yo abrazo de todo corazón un principio bíblico. Si Dios es el dueño de todo, es el que controla todo, es el que gobierna todo, cuando estas cosas pasen, yo debo actuar respondiendo a esos principios. Pero pasa a veces que hay una disparidad entre los principios que yo conozco y las cosas las maneras como yo vivo. En este caso, este individuo John Wesley mostró claramente que él creía firmemente que el dueño de todo era Dios.
A mí me pasaba en el pasado, valga la redundancia, a mí me gustaban mucho los vehículos. Me gustaban mucho, o sea, yo veía los carros, lo admiraba. Nunca tuve un vehículo, digamos, de lujo, por así decirlo. No estoy criticando al que lo tenga. Pero sí, a mí me obsesionaba hasta cierto punto que mi vehículo estuviese en excelentes condiciones y yo no quería que me lo golpearan por los lados. No sé si, aquí no pasa mucho, pero en República Dominicana, yo vi una vez una señora desmontándose de su vehículo, abriendo la puerta, ella le hizo así a su puerta, le hizo así. Y le dio al carro de al lado, miren, una línea así le dejó. Bueno, el punto es que yo vivía preocupado, angustiado con eso. Honestamente se los confieso. Todavía yo me cuido de que no me lo golpeen porque yo no quiero tampoco que me lo golpeen. Pero el Señor me ha liberado de eso y me ha hecho entender que si Él quiere que su auto, su vehículo, su carro esté abollado, bueno, pues Él es el dueño de las cosas. Recientemente en mi trabajo tenemos un problema de parqueo y a veces hay que quitar un vehículo para entrar otro y mi vehículo estaba atrás de otro y yo le presté la llave a una persona, lo manejó y le hizo un rayón de un lado. Entonces él entró donde mí muy angustiado y me dijo, ay chacho, perdóname, mira hermano, yo lo siento mucho, pero yo... Y cuando yo salí, yo veo esta línea, porque él me dijo que era un rayoncito, pero yo veo esta línea profunda, así profunda. Y yo nada más hice. Y ahí me vino a la mente. Señor, ¿y qué fue? O sea, tú quisiste rayar tu carro. Sentí paz, no como yo experimentaba antes estas cosas. El Señor es el dueño de todo. En el descanso. Si yo pierdo un trabajo, si yo pierdo un negocio, si las cosas no van bien, no es accidental. Dios está haciendo una obra en nuestros corazones y Él que lo ha permitido y Él es el dueño y Él tiene el derecho. Tranquilos, descansemos en Él. Esperemos en Él. Él es dueño y nosotros mayordomos. ¿Cómo se siente entonces el que sabe que es dueño y mayordomo? En primer lugar, se siente confiado. El que es mayordomo camina por la vida de manera más confiada. Porque el Señor prometió en Mateo 5, que si Él provee para las aves del campo y para las aves del cielo, para las flores del campo y las aves del cielo, Él proveerá para nosotros nuestras necesidades. No necesariamente todos nuestros deseos, pero nuestras necesidades. Nuestros deseos no tienen por qué ser satisfechos. Incluso a Cristo se le negó un deseo. Al Hijo de Dios se le negó un deseo. Cuando oró en Getsemaní, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No le negó Dios un deseo a Cristo? Porque hay propósito en la negación de nuestros deseos en muchas ocasiones, en todas las ocasiones. Entonces, el que se sabe que es un administrador vive más confiado, pero vive también contento. Vive contento porque sabe que su estado actual no es producto de la casualidad, sino producto de la orquestación de un Dios amoroso. Dios es el que sabe. Mi estado actual no es un accidente. Es una confección de Dios para forjar mi alma. Y en eso yo debería estar contento. Y por otro lado, el que se siente administrador debe sentirse responsable de hacer con lo que Dios le ha dado lo mejor que pueda. Con lo que Dios me ha dado yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Esas son las 3 actitudes prácticas que emanan de un corazón que se siente mayordomo y no se siente dueño de las posesiones materiales. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, recuerden que hemos dicho que queremos pensar diferente con relación a las posesiones y al dinero, porque al pensar diferente lo vamos a manejar diferente, que es lo que vamos a ver mañana. Entonces, pensando diferente, dijimos, el dinero no llena, lo material es eternamente irrelevante, el dinero es espiritualmente peligroso
y soy administrador y no dueño de lo que tengo. Hay otras verdades que pudiéramos presentar, pero yo diría que esas son las 4 más importantes desde mi punto de vista en la Biblia acerca de las posesiones materiales. Si yo vivo según estos conceptos bíblicos, mi postura, la postura de mi corazón hacia el dinero va a cambiar radicalmente. Y ese cambio de postura va a implicar un cambio de prácticas, de hábitos, las reacciones emocionales que yo voy a tener cuando pierdo algo o cuando gano algo va a ser totalmente diferente. Si yo abrazo estos principios, si el dinero, yo estoy convencido que no me llena, que es eternamente irrelevante, que el dinero es espiritualmente peligroso y que yo soy un administrador y un dueño, y yo bajo todo eso a la práctica, hermanos, vamos a actuar diferente con relación al dinero, definitivamente. Y lo que vamos a tratar de hacer en la sesión de mañana es precisamente aplicar estas cosas a 10 principios que yo entiendo deben verse, manifestarse en nuestro manejo financiero familiar. Hay algunas conexiones que no son directas, pero la vamos a mencionar. Pero esa es la idea, como decía Romanos 12, 1 y 2, que nos resistamos a las corrientes de este mundo y que seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y déjeme brevemente explicar esa conexión ahí, que no lo expliqué al principio. Cuando nosotros transformamos nuestra mente según la palabra de Dios, que es lo que ese versículo dice, transformamos nuestra vida, transformando nuestra manera de pensar, así es que nosotros vamos a comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros nos confundimos de qué es lo que Dios quiere con nosotros, de nosotros. Y la mejor manera, la manera más fácil de saber qué Dios quiere con nosotros y de nosotros es adecuándonos a la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida, conociéndolo profundamente. Aquí uso una ilustración que usó mi esposa en una ocasión, hablando de mí. Tú me recordarás, ¿verdad? Si me equivoco, tú me corriges. Es algo sencillo, pero a mí me pareció muy ilustrativo. Ella hablaba en un intercambio que tenía con alguien, de que si alguien le dice que Chacho quiere algo, ¿verdad? ¿Cómo era la historia? ¿Ah? Sí. Ajá, ¿qué quiere beber? Ah, bueno, ¿qué quiere beber? Exacto. Si a mí alguien me pregunta, ¿qué quiere Chacho beber? Yo le voy a decir, él quiere Coca-Cola fría con hielo. Coca-Cola cero, fría con hielo. A mí me gusta mucho la Coca-Cola, dicho sea de paso. Hay algunos que tienen una resistencia de que eso es dañino, no sé qué, perdónenme, pero yo no bebo café, pero bebo Coca-Cola. Entonces, ¿por qué ella va a responder eso? Porque ella conoce mi gusto, mi parecer, ella sabe lo que yo quiero. Si alguien dice, pero Chacho me dijo que él quiere jugo de granadillo, ella va a responder, no, ese no fue Chacho, porque yo sé lo que Chacho quiere, porque yo lo conozco. Yo sé que él quiere esto porque yo lo conozco. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y conocemos a Dios, conocemos su manera de pensar y nuestra manera de pensar cambia. Ahora conocemos su voluntad, porque yo sé lo que Dios quiere. En este aspecto de lo financiero, de que Dios me está diciendo, o sea, estas son cosas, así que Dios piensa. Entonces, cuando venga un negocio que un poquito turbio, que tiene como algunos matices de deshonestidad, por aquí, pero es tan bueno, ¿será que Dios quiere esto para mí? Tú vas a poder responder, no, es que yo lo conozco. No, Él no quiere eso para mí, porque el dinero no llena y Él no me va a llevar a hacer algo, a hacer dinero a expensas de la honestidad. No. Fíjense cómo entonces estos principios, en la medida que yo los abrazo, porque esto es lo que Dios piensa, yo puedo entonces ahora caminar
confiadamente por mis transacciones económicas y financieras, dicen, yo lo conozco, yo sé, no, por ahí no, esto sí, si lo voy a comprar, tengo la aprobación de Dios, estoy tranquilo, pero porque lo conozco, porque sé los principios que Él ha presentado en su palabra y puedo vivir confiado. Por eso es que dice Romanos 12:2, y para que comprobéis, cuando renueven vuestra mente, ustedes podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Así es que podemos caminar en su voluntad. Así que quiera Dios que eso sea así. Mañana continuaremos entonces con lo que tiene que ver con manejando mi dinero bíblicamente, o manejando mis posesiones bíblicamente, y vamos a ver unos 10 principios con Dios delante de cómo eso puede ser posible. Así que yo aquí concluyo, no sé si Lisael o alguno de los pastores quiere cerrar en oración. Vamos a ponernos en pie, hermano, para finalizar. Este tiempo y darle gracias a Dios. Hermano, es necesario ser edificado y formado en este tema que se ha desarrollado y se continuará desarrollando. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por esta edificación sobre este tema vital en la vida del creyente y aún en la vida de nosotros, los pastores. Te damos las gracias por, Señor, tu siervo que ha dispuesto y tu sierva disponen su tiempo para venir a compartir este tiempo apreciado y valorado por cada uno de nosotros. Señor, síguenos ayudando cada día y dándonos entendimiento acerca de estas cosas, cómo podemos usar mejor los recursos, Señor, que tú nos provees y cómo podemos, Señor, tener sabiduría para usarlo también para tu gloria y tu honra. Gracias te damos por este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo.